Continuamos en tiempo de descuento aquí en Navarra Televisión y vamos a hablar del tema institucional que la verdad que ha ocupado lamentablemente páginas en todos los periódicos, incluso nacionales, apertura en telediarios nacionales lamentablemente, ¿no? Y tenemos que hablar de esa reunión que se ha mantenido esta misma tarde por parte de la Junta Directiva. Vamos a ver imágenes de cómo llegaban algunos de los directivos esta misma tarde. Ahí tenemos a Lafón, uno de los miembros de la directiva de Luis Abalza, y por el momento muchísima absoluta, debido a acabar ya la reunión, pero por el momento no ha trascendido nada. Nosotros desde la directiva nos habían dicho que si se tomaba algún tipo de decisión, que esta misma noche se emitiría un comunicado. Nos lo habían dicho antes de la reunión a lo largo del día de hoy, así que veremos si finalmente tenemos algún tipo de novedad. Pero bueno, dos temas centrales sobre la mesa. El primero, el aval de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Han tenido viaje hoy algunos directivos a Madrid y desde la LFP les han dicho que no se puede demorar más, ¿no? Santi, momento muy delicado. Parece que no se puede escarbar más y complicar más la cosa y se complica. Y Osasuna, ¿no?, tiene que seguir aún escalando para salir de ese agujero. Es verdad, es un problema y ahora mismo no menor, ¿no? Porque el resto de problemas, que aun siendo muy graves, probablemente no impiden la continuidad del club como tal, este del aval sí que la puede poner en entredicho, ¿no? Porque ahora mismo lo último que le falta a este club es que haya una dimisión de la directiva por no poder presentar el aval, porque evidentemente si nos ponemos en su piel es algo lógico. Es decir, esta directiva llega ahora, tiene que avalar una cantidad muy importante de dinero, con el riesgo a lo mejor de que la mala gestión de directivas anteriores acabe quedándose, entre comillas, ese dinero. Algo que yo creo que ni ellos ni nadie estaríamos dispuestos a hacer, ¿no? Por lo tanto, si Osasuna se ve abocado otra vez a una junta gestora, que recordemos que tendría que avalar también la junta gestora, porque la LFP obligaría a esa junta gestora a avalar, y parece muy improbable que eligiendo a un grupo de socios, el grupo de socios pueda reunir la cantidad de dinero necesaria, pues estamos ante una situación, pues otra vez límite, ¿no? Pero llevamos desde verano salvando muchas bolas de partido y esta es una más, ¿no? Ahora mismo. Pues la verdad que no ha sentado nada bien a la Junta Directiva esa urgencia ahora con la que la LFP les insta a todo el tema del aval. Mira, vamos a escuchar exactamente cómo acudían a esa reunión Luis Abalza y el presidente y el portavoz Pedro Baile, eso sí, cerrando la boquita y mostrando un poquito, sobre todo Pedro, su indignación y su enfado con todo lo que está sucediendo, porque son muchos los obstáculos que está teniendo que superar esta directiva desde que en diciembre ascendirá al poder. Está en los mocabollos. No, o sea, sobre esto del aval... Nos ha sentado a cuerno quemado. Pero es cierto lo del aval, no es cierto... Nos ha sentado El tema del... No voy a aval, decir ninguna declaración. O sea, ni confirmas ni desmientes. Ni voy a hacer ninguna declaración, ya os lo he dicho. Pues ahí estaban las palabras de Luis Abalza y de Pedro Baile, con semblante serio, sobre todo el primero, y es que, como bien decía Santi, está en juego, ¿no?, el patrimonio de los directivos. María, no es moco de pavo precisamente lo que está ocurriendo y las noticias que les han llegado desde Madrid. Sí, está claro, bueno, es lo que ha dicho Santi, llevamos un verano desde el descenso que no ha habido una noticia buena, esas 3 convocatorias a elecciones que no había forma de que alguien se hiciera cargo del club. Finalmente sale esta junta directiva y pues ellos ya sabían dónde se metían, pero claro, los problemas al final cada vez se van agravando más y ya pues hasta llegar al tema del aval. Sí que es verdad que bueno, Pedro Baile ya ha mostrado su cabreo diciendo que les había cuerno quemado, y también es muy raro que Luis Abalza entre sin dar ningún tipo de declaración, porque Luis Abalza, desde que en diciembre, como has dicho, llegó al poder, siempre ha atendido a los medios, no ha tenido ningún problema en dar explicaciones, con lo cual yo creo que se ve que no les ha sentado nada bien el tema del aval. El problema, claro está, Pachi, es que si Osasuna finalmente quedara imputado por todo lo que está ocurriendo como persona jurídica, claro, igual tiene que responder de algún tipo, y hoy por hoy, sin Tajonar, sin el Sadar, etcétera, etcétera, lo único que tiene en estos instantes Osasuna son sus jugadores y el aval en caso de que se presentara ante la LFP. Pero no sé, a ver, el aval no sé hasta qué punto es ejecutable ante este hecho, porque en realidad los avales son ejecutables cuando presentas pérdidas, entras en leyes concursales,
según nos habían informado hasta ahora de todo Es lo que están argumentando ellos, ¿no? electorales y- Ellos no tienen ningún problema en depositar ese aval siempre y cuando ellos responden de su gestión, De su ¿no? gestión. De la que comenzó en diciembre. Cosa, obviamente, lógica, ¿no? Van a tener que quitarse su patrimonio Sí. por algo que no... El mecanismo normal en estos casos, como bien dice Pachi, es que en el caso de que haya pérdidas una temporada se puede ejecutar ese aval. Pero claro, ese es el mecanismo previsto normalmente para el aval. Pero la situación de Osasuna no es una situación normal. Quiere decir que cuando el aval se ingrese, ese aval pasa a ser a estar considerado como un activo del club. En este momento el club no tiene activos porque ha sido absolutamente vaciado después de este acuerdo de reestructuración de la deuda con el Gobierno de Navarra. Todo el patrimonio ha pasado a manos del Gobierno de Navarra. Por lo tanto, el único, digamos, activo con el que puede responder efectivamente, como bien indicabas antes, son en este caso sus jugadores y en ese caso también el aval de la Junta Directiva. Por eso, en este caso concreto, es tan peligrosa la situación, porque sí que es verdad que el mecanismo normal es el que dice Pachi, pero la situación actual no es normal. Otra de las cuestiones que tiene que abordar sí o sí la Junta Directiva es qué hacer con Diego McKirrian, el director de Fundación Osasuna, que es el único de los imputados que permanece en el club, ¿no? Es el único que trabaja en estos instantes para la entidad vía la Fundación. ¿Qué creéis, María, qué es lo que debería ocurrir? Cierto es que hay que guardar la presunción de inocencia de todos y cada uno de los 6 detenidos en la operación, aún los 2 que están en la cárcel, puesto que aún no están juzgados, estamos en la fase de instrucción. Pero tal vez cara a la imagen de la entidad no sería bueno, no te digo yo ya el despedirlo, etcétera, etcétera, sino relevarle momentáneamente hasta que se esclarezcan los hechos, no sé, por lo que... ¿Qué crees que debería ser? Hombre, sí que es verdad que, bueno, de momento no se le ha comunicado nada, sigue siendo trabajador del club y él esta mañana estaba trabajando en Fundación Osasuna hasta que no se demuestre quizás qué vinculación. Por cierto, o hasta mira, qué muchos punto. nos preguntamos, fijaros en ese circulito a la salida de Pachizco y de Pachizco y de Juan Pascual. Él hábilmente, Santi, le veíamos en ese circulito, mientras todos estábamos ahí persiguiendo al expresidente y al ex vicepresidente, fue muy hábil para escabullirse de la prensa. Sí, salió a la carrera, ¿no? Aprovechando, además esperando yo creo la salida de Izco y Pascual, consciente de que iba a acaparar la atención de todos los medios que estaban en la puerta y en ese momento aprovechó para salir corriendo, ¿no? Yo creo que a la mañana también había hecho algo parecido, quizá más entendible, pero bueno, tenía que declarar en comisaría a las 8:30, acudió con más o menos 20 minutos de antelación, probablemente pues para intentar evitar un poco el jaleo que se podía formar a las 8:30. Pero yo creo que no son formas, ¿no? Yo creo que la situación es muy complicada y exige que todo el mundo dé una explicación y sobre todo la tienen que dar las personas que están todavía dentro del club porque siguen representando a Osasuna y detrás de la fundación hay una serie de patrocinadores y de gente que ha puesto dinero en la fundación que se merece que su cabeza más visible, en este caso Diego McKirrian, dé la cara después de haber estado detenido y declarando ante el juez, ¿no? Es verdad que es una situación complicada, que humanamente se le puede entender que en ese momento pues hubiese optado por esa decisión, pero yo creo que es una mala decisión y que haría bien dando explicaciones lo antes posible. Es comprensible que en estos momentos la directiva de Luis Sabalza quiera ser tal vez un poquito cauto y no tratar de momento o no hacer pública alguna decisión sobre él. Ellos dicen que están estudiando las declaraciones, el abogado de Osasuna pudo estar en las declaraciones de todos y cada uno, no solo están mirando lo que dijo Diego McKirrian para ver qué hacen con él, sino la del resto, porque ahí hablaron todos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es verdad que normalmente ante hechos como estos la opinión pública ve bien que se reaccione de manera rápida y contundente, ¿no? Es decir, que en el momento que sale gente detenida o imputada se corten cabezas. Pero yo creo que la Junta Directiva ahora mismo, con toda la situación que tiene tan complicada, con todos los temas que tiene encima de la mesa, yo creo que hace bien tomándose unos días para pensar qué es lo que va a hacer. Sí que es verdad que hay 3 empleados en una situación muy complicada ahora mismo. Tenemos a Diego McKirrian, que es verdad que hay que respetar la presunción de inocencia, pero que supuestamente ante el juez habría declarado que llevó 400.000 euros en un tren destino a Sevilla para intentar amañar un partido. Si esa declaración es cierta, es motivo más que suficiente para que esa persona deje de trabajar en el club. Tenemos al director financiero actual, a Tomás López, que también ha participado, que también está en una situación complicada porque además la querella de la LFP le apunta directamente, es una de las 4 personas contra las que se dirige la querella, ¿no? Yo creo que está también Tomás en una situación delicada, probablemente, no sé si la directiva tomará la decisión de que abandone el club, probablemente la tome él antes. Y después tenemos el tercer caso, que es el del director deportivo Peja Vasilevich, ¿no? Que bueno, la LFP pide que vaya a declarar como testigo al juicio
partido, pero a sabiendas un poco de la declaración que conocimos ayer de Ángel Vizcay ante la LFP, parece ser que habría intervenido en primar al Valladolid hace 2 temporadas, ¿no? Con lo cual los 3 empleados actuales del club están en una situación muy comprometida, tanto para ellos como para el nombre de la institución. Pachi, ¿cuál es tu postura? ¿Cómo ves esta delicada situación que se tiene que también abordar la directiva? Exacto, yo creo que es una situación muy delicada. Yo creo que la directiva va a intentar llegar a un acuerdo sobre todo yo creo que con la cara más visible de una parte importante del club, que es la fundación. Al fin y al cabo, su director es la imagen de la fundación, por decirlo así. Entonces yo creo que intentarán llegar a algún acuerdo con él para que la decisión no conlleve a otros términos, porque claro, no sé hasta qué punto el club puede echar a una persona, a un trabajador, porque haya declarado y le han imputado unos delitos que luego hay que demostrar que sean ciertos. Yo creo que hay que andar con cuidado en este tema y ver la decisión que toma la Junta Directiva y tomarla con cuidado, teniendo en cuenta de que si él luego no es declarado culpable, puede pedir una responsabilidad al club porque la hayan echado. Yo creo que las ondas pueden ir por una excedencia o alguna cosa así, algún acuerdo puntual en ese aspecto, pero no lo sé. Es uno de los temas que apuntas que también está valorando la Junta Directiva, y es que ellos son conscientes de que en el pasado se han tomado decisiones, puede que precipitadas o no, que después han tenido que deshacer, y ello ha conllevado un costo económico para el club, que tal como están las cosas, pues el mínimo costo pues no lo puede abordar lamentablemente el Club Atlético Osasuna. Vamos a ver un poquito, vamos a volver, porque ahí estamos viendo a la directiva, la salida de la Junta Directiva de Luis Abalza, pero vamos a ver un poquito lo que ha ocurrido esta mañana en la cárcel de Pamplona. Hoy Miguel Archanco y Chuma Peralta pasan su tercera noche en prisión. Hoy nos hemos acercado y a ver mañana. Ya saben que Chuma Peralta, prisión incondicional, no va a poder salir de la cárcel de momento, mientras que la de Miguel Archanco es una prisión eludible previo pago de esa fianza de 500.000 euros. Vamos a verlo. Es la abogada del expresidente de Osasuna, Miguel Archanco. Chelo Sola abandonaba el centro penitenciario de Pamplona a media mañana. Más de 2 horas se ha prolongado la supuesta reunión entre la letrada y su cliente. Voy a hacer ninguna declaración, ¿eh? No, ya lo siento. Venga. No hace declaraciones, aunque al parecer el encuentro podría responder a la incógnita sobre si el expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, está reuniendo ya el aval de 500.000 euros para conseguir la libertad con cargos o si seguirá en prisión. Archanco, el que fuera presidente de Osasuna entre 2012 y 2014, se encuentra encarcelado desde el sábado, pero de momento, a las puertas del centro penitenciario, su ingreso todavía no habría levantado gran expectación. No tenía ni idea, lo único que lo había visto en el periódico y no sé nada más. Este preso lleva 11 meses privado de libertad y es él quien nos explica cómo es la vida entre rejas. Pues muy monótona, muy siempre lo mismo, al final te cansas de estar haciendo lo mismo. Normalmente, nos cuenta esta persona, comparten celdas de unos 6 metros cuadrados y asegura no hay diferencia de trato entre los diferentes presos. Por el momento, tanto el expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, y el exdirectivo del club, Chuma Peralta, siguen ingresados en prisión después de conocer el auto del juez Otamendi. Solo Archanco puede salir de la cárcel si deposita esa fianza de 500.000 euros. El caso de Peralta se trata de prisión incondicional sin fianza. Pues 3 horas tardó nada más y nada menos el juez Otamendi que motivar ese auto en el que decretaba la prisión incondicional para Chuma Peralta y la prisión eludible de fianza de $500.000 para Miguel Archanco, que como decimos van a pasar su tercera noche en prisión. Y ahí tenemos el momento de ayer mismo en el que el propio juez Otamendi Santi les comunicaba la decisión que había tomado, ¿no?, en esas últimas comparecencias después de que pasaron su segunda noche en el calabozo. Un momento, supongo que duro, ¿no? A pesar de la sonrisa cínica de Miguel Archanco en el momento de abandonar,
el Palacio de Justicia, yo creo que no es plato de buen gusto para nadie. Entrar en la cárcel y hacerlo además con la imputación de 5 delitos, ¿no? Que yo creo que en una quiniela sería un pleno al 15, ¿no? Porque de todos los delitos que se estaban barajando, pues 5 son prácticamente todos. Se venían barajando 4 sobre todo, ¿no? Se venían hablando de 4, incluyendo como ese cuarto el tema del amaño de los partidos, y al final han sido 5, ¿no? Yo creo que tienen motivos para estar preocupados. Yo creo que desde mi punto de vista, a pesar de que desde el verano llevamos muy malas noticias alrededor de Osasuna, esta y la imputación de otras 4 personas, desde mi punto de vista, es la mejor noticia que hemos tenido en este último año de Osasuna, ¿no? Yo creo que hace falta limpiar el nombre de Osasuna, porque ya una vez que se ha manchado y ensuciado, ya no tiene solución, y una vez que eso ha ocurrido hay que cortar por lo sano, acabar con toda esa etapa negra de Osasuna y de todos los directivos que ha habido, y bueno, yo creo que este es el mejor inicio, ¿no? Ahora confiando esa regeneración por la que tanto abogaba la Junta Directiva, que por cierto en Diario de Navarra podíamos leer cómo la Junta Directiva ahora dicen exactamente que se mostraba dolida pero con fuerzas para continuar en el club. Veremos, hemos hablado de todo el tema del aval, de la urgencia de la LFP en depositarlo, etcétera, etcétera. Veremos finalmente si, como dicen desde el medio de Santi, han podido charlar después de finalizada la reunión. Para que la gente igual en sus casas, claro, entre unas declaraciones que llevan semana y media declarando varios de los exdirectivos, entre unas detenciones un día, unas detenciones otro, etcétera, etcétera, para que la gente se sitúe, porque Pachi seguro ha estado muy pendiente, María la hemos visto ahí en el Palacio de Justicia, al igual que Santi y un servidor, horas y horas y horas, que lamentablemente me da que vamos a conocer más la comisaría de General Chinchilla por la parte de fuera, afortunadamente, y el Palacio de Justicia que Tajonar y el Sadar. Me da que estamos ya pasando muchas más horas ahí últimamente. Vamos a ver la cronología de lo sucedido desde que el pasado jueves comenzaran las detenciones en el caso Osasuna. El viernes a media mañana llegaron los 6 detenidos en coches policiales hasta el Palacio de Justicia. Uno a uno fueron pasando ante el juez y los abogados. El primero fue Peralta, que lo hizo por espacio de casi una hora. Tras el receso para la comida, Maquirrien y Pascual fueron los siguientes, apenas media hora cada uno ante Fermín Otamendi. A las 6:15 entró Ángel Luis Vizcay al despacho. El exgerente permaneció declarando durante 2 horas. Con rostro agotado salió pasadas las 8. Llegó el turno entonces de los expresidentes. Izco, que permaneció unos 20 minutos en el despacho, y Miguel Archanco, que estuvo declarando desde las 9:30 hasta las 11. Poco antes de la medianoche se conocía la situación de algunos de los imputados. Izco, Pascual y Maquirrien abandonaban el palacio sin hacer declaraciones tras quedar en libertad con cargos. Buenas noches. ¿Qué tal estás, Pachi? Juan, ¿qué tal estás? También se marchó andando a casa rodeado de periodistas Ángel Luis Vizcay, con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. No tiene una medida cautelar mayor porque la Liga no pidió prisión para él y el abogado de Osasuna se sumó a esa tesis. Es muy importante que gracias a la declaración que hice en su momento la Liga no se ha creído ni contra mí ni contra Osasuna. Que no quede mal para Osasuna te tranquiliza. También, por supuesto, y gracias a la declaración que hice en su momento. Por contra, Archanco y Peralta pasaron una noche más en el calabozo de comisaría, la segunda consecutiva, y salieron del Palacio de Justicia en 2 vehículos de la Policía Nacional. A las 12 se ponía punto y seguido a la intensa actividad de esa jornada de comparecencias de los imputados por el caso Osasuna. Tras esa segunda noche en comisaría para Archanco y Peralta, ya el sábado por la mañana llegaron de nuevo al Palacio de Justicia para comparecer ante el juez. El abogado de Osasuna solicitó prisión eludible con fianza de 200.000 euros para ambos. El juez hizo caso de la petición del abogado de la Liga de prisión incondicional para Peralta y eludible con fianza de 500.000 euros para Archanco. Les imputa los delitos de apropiación indebida, societario, falsedad documental, contable y corrupción de particulares por los supuestos amaños. Pueden poner recurso de reforma ante el juez en 3 días y de apelación ante la audiencia en 5. Pues Miguel Archanco y Chuma Peralta son los 2 únicos, 2 de los 6 detenidos, de los 6 imputados que permanecen en prisión, y todo porque fueron a los únicos, Pachi, a los que se pidió, esta vez por parte de la LFP, se pidió prisión provisional, al igual que también Osasuna, algo que no ocurrió, por ejemplo, con uno de los detenidos el primer día, con Ángel Luis Vizcay, el exgerente. Sí, la verdad que es extraño ese cambio, ¿no? De que, por ejemplo, a Peralta le pidan la fianza a Archanco le pidan la fianza y a Peralta no.
que a Vizcay la LFP ya parece por dónde van sus pasos, algún tipo de acuerdo por ser el que declaró, no sé muy bien, pero tiene que haber algo de eso, pero que el abogado del club no pida ninguna medida cautelar contra él parece un poco extraño, ¿no? Y cierto es, y porque son los últimos dirigentes del club, yo creo que es por eso y porque un poco está claro quiénes son los que manejaban el club, más allá de Juan Pascual, que han salido imputados pero sin ninguna medida cautelar. Entonces no sé hasta qué punto Miguel Archanco podrá reunir semejante cantidad de dinero y salir del centro penitenciario de Pamplona, pero no sé qué pasará. Fácil no tiene que ser, reunir medio millón de euros. Bueno, fácil no, está claro, y además, bueno, yo lo que espero es que al final esto se quede en responsabilidad de las personas que no afecte al club. Eso es muy complicado, que al final no tenga consecuencias para el club. Yo, de todas maneras, Ángel Vizcay, yo creo que se le ha ido un poquito de las manos lo que estaba haciendo, lo que ha hecho. Pachi decía que bueno, lo que tenga el acuerdo que haya podido llegar con la Liga de Fútbol Profesional y con Tebas, quizás eso puede ser en cuanto a la justicia deportiva. Yo creo que él no ha contado con la justicia ordinaria hasta qué punto se puede pillar los dedos ahí. Yo creo que ahí es donde se le puede escapar de las manos y no tener controlado. Hombre, yo creo que aquí, que somos un poco parte implicada respecto a este tema, porque somos aficionados del club, somos socios del club, entonces yo creo que aquí deberíamos de separar muy bien el tema de los amaños de partido y lo otro, aunque tengan cierta relación una cosa con la otra, porque parece ser que el dinero iba destinado en un principio para el amaño de partidos y luego eso no llegaba, parece ser, pero yo creo que aquí deberíamos de ser claros y separar un poco el tema de los posibles amaños de todo lo demás. O sea, han unido todo, han hecho un embrollo, hay dos denuncias, una de Osasuna porque falta un dinero del club sin justificar y hay otra de la Liga de Fútbol Profesional contra esa posibilidad de amaños. Eso es algo de lo que venimos destacando desde que saltó el escándalo, el diferenciar. Luego parece que pueden confluir, ¿no? Más después de la declaración de Vizcay. Pero hay un dato ayer de lo que filtra la cadena SER, el larguero, José Ramón de la Morena, que dice eso del inspector de Hacienda. Es que claro, yo creo que esto va dando unos rodeos, unos hilos... El diámetro se va ampliando. Se va ampliando, ¿no? Mira, Pachi, no sé precisamente acabas de comentar esa transcripción, ¿no? que pudimos escuchar anoche, que ya ha trascendido. Vamos a hacer un breve resumen de lo que se dice en esa declaración de Vizcay ante la Liga de Fútbol Profesional. Con la publicación de lo que Vizcay reveló exactamente a la Liga de Fútbol Profesional salen a la luz pública detalles de su confesión. Y entre otros, el exgerente dijo que en la junta directiva se hablaba de amañar partidos, en concreto el del Getafe, 400.000 euros para que el club madrileño se dejara ganar en el Sadar. Vizcay señala a Chuma Peralta en la cárcel desde el sábado como el hombre que habló con ese club y llevó el dinero. También dice que fue él quien lo retiró junto a Archanco, también en prisión, y que este se lo entregó a Peralta para hacer la entrega junto al director financiero Tomás López. En su declaración, Tebas se interesa por si esas prácticas se produjeron en la junta de Pachi Izco. Vizcay dice que sí, pero se desvincula de su participación implicando al exdirector general de Izco, José Gómez. En su interrogatorio, Tebas tira del hilo y Vizcay apunta a un Osasuna Murcia que pudo amañarse. Incluso llega a confesar al propio Tebas que había un inspector de Hacienda a quien comentó cuál era el destino de ese dinero. Vizcay también implica a la dirección deportiva, en concreto a los dos últimos, Ángel Martín González, actualmente en el Zaragoza, y Petar Vasilievich. Según dice, recibieron de manos de Archanco 150.000 euros para dárselos al Valladolid por ganar el Deportivo de La Coruña hace 2 temporadas. También implica al excapitán rojillo Pachi Puñal, de quien dice estar seguro de que estuvo en una reunión de jugadores, y al menos con el capitán del Español, Sergio García, para amañar el empate con el Español por 250.000 euros la pasada temporada. Y esa declaración en la que ya salían a la luz más nombres fue un extracto que pudimos escuchar de unos 8 o 9 minutos, ¿no? de una confesión más larga, la que debió realizar Ángel Vizcay ante la Liga de Fútbol Profesional, pero en la que veíamos ahora, Santi, se incluían nombres además de exfutbolistas de Osasuna. Ninguno de la actual plantilla, sino ya de exfutbolistas. Escuchábamos el de Puñal y dice, cree
que Damia también estaba con Sergio García pues en esa reunión por el asunto del Español. Es algo que ha dolido muchísimo a los aficionados de Osasuna ver como un símbolo, pues al menos hasta que se pruebe lo contrario, pues se ha manchado, ¿no? con todo este asunto, como es Pachi Puñal, al que vete a saber si le veremos en el Palacio de Justicia frente al juez Otamendi como a otros futbolistas, ¿no? Bueno, está claro que bueno, el nombre de Pachi Puñal quizás es el que más sorprende al aficionado, ¿no? Pero hay que decir una cosa claramente: cuando se amaña un partido o se intenta amañar un partido, los futbolistas tienen una implicación generalmente directa, tanto en las conversaciones previas, porque son los compañeros de otro equipo los que tienen que estar al tanto para saber qué se tiene que hacer en ese partido, como luego después en la retirada del dinero. Entonces, evidentemente, aquí han salido estos nombres, pero si se confirma que ha habido amaños, bueno, pues va a haber más gente implicada. De momento tenemos el precedente del Levante Zaragoza, en el que el juez ha llamado a declarar a los 18 jugadores convocados por ambos equipos, ¿no? Eso nos puede hacer una idea de bueno, lo larga que puede ser la instrucción de este caso y la cantidad de gente que vamos a seguramente a ver pasar por el Palacio de Justicia. Y salen además de otros equipos que coinciden algunos que también estaban en ese Levante Zaragoza, ¿no? de otros equipos. La cosa se está poniendo seria porque además, recordemos, no como en alguna otra ocasión que sí que hubo pues algún tipo de prueba contra algún tipo de amaño, pero lo decimos antes de que fuera delito, que es desde hace 4 años. Esa es la gran diferencia y sobre todo que aquí todo ha comenzado por una confesión, que no ha habido en otros presuntos amaños, ¿no? De los que siempre se ha sospechado por movimientos de apuestas, etcétera, etcétera, Pachi. Hombre, está claro lo que ha dicho Santi. Si se amaña un partido, los jugadores lo tienen que saber. Y más un empate. Es que al final no tiene mucho sentido que se amañe un partido y que el jugador no sepa, ¿no? Es que al final es una obviedad. Pero el asunto es que ¿cómo lo dice? O sea, si como lo oímos ayer por esos periodistas de la cadena SER que hicieron ese montaje, ¿cómo lo dice? Creo dice con Damia, cuando habla de Damia. Creo que Damia. Pero es que han salido... Había 3 jugadores, no sé qué. Hombre, para ese tipo de acusaciones hay que estar muy seguro y luego aportar pruebas. No vale tu palabra contra la mía, ¿no? También eso. Y luego hay otra cosa, que es que él dice que él no está presente, que se lo han contado, ¿no? Viene a decir. Joder, es que esto es muy serio. Estás implicando a terceras personas en un delito y encima como que dices que crees. Y luego, claro, primero nos dicen que es 1 hora de declaración, lo de ayer dura 8 minutos. De todas maneras, es lo que te iba a decir yo, al final salen 4 nombres en 7 minutos, teóricamente una declaración que desde el principio se dijo que duraba más de 1 hora. En una confesión, pues si han sacado un extracto de solo 7 minutos, bueno, creemos que es un extracto, porque aquí nadie ha hablado. Por capítulos, parece que ha sido, por fascículos. Si salen ya 4 nombres en 1 hora, pues puede caer aquí hasta el apuntador. Santi. De todas maneras, lo del español yo creo que tiene una explicación, ¿no? Porque a mí, escuchando, es verdad que lo que contaron en la cadena SER el otro día era una reconstrucción, digamos, del diálogo, no el audio original, y habrá que verlo. Pero a mí me daba toda la sensación de que era un diálogo absolutamente pactado y dirigido. Quiero decir, eso, las 2 personas que estaban ahí, que eran Javier Gómez, director general de la Liga, y Javier Tebas, presidente, sabían perfectamente lo que les iba a contar Vizcay en ese vídeo y yo creo que habían hablado antes. Entonces, en el caso de Puñal en concreto, porque si os fijáis, en otra serie de amaños, bueno, el interrogador tiene menos interés en conocer qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Pero aquí yo, atando un poco los cabos, el origen de la sospecha sobre el partido español se centra en que ha habido unas apuestas de 240.000 euros, que coincide más o menos por el importe por el que Osasuna supuestamente amañó ese partido, apuestas que salen del entorno del Español, parece ser, según lo que contó Ángel Vizcay a Diario Navarra en una entrevista que le hicimos, y por esa parte entiendo el interés del interrogador en preguntar qué jugadores estaban, porque evidentemente si estaba Sergio García, jugador del Español, en esas conversaciones, puede tener relación con las apuestas que se han realizado, y además hay un interés clarísimo del interrogador en saber en qué momento concreto se hace el pacto entre los jugadores, para probablemente unir después ese dato con en qué momento se hicieron las apuestas de 240.000 euros en el extranjero. Por eso yo creo que Vizcay evidentemente revela nombres de jugadores de Osasuna, y además si os fijáis dice 2-3 jugadores, que probablemente cuando se dice 2-3 jugadores pues suele ser que son 3 más que 2, y además dice solo 2 nombres, uno retirado ya y otro que ya no está en Osasuna. Entonces yo creo que Vizcay se ve obligado, entre comillas, a dar nombres para cerrar el círculo del tema de las apuestas deportivas, y salpica a 2 jugadores que ya no están en Osasuna.
Vamos a también... la fase de instrucción va a ser larga, esto no ha acabado aquí, ha habido las primeras detenciones, vete a saber si va a haber más, el juez tendrá que citar probablemente a declarar a más nombres, de esos que, entre otros, por ejemplo, aparecían en esa confesión de Ángel Luis en Vizcay, pero lo cierto es que el osasunismo, no solo por el tema deportivo que hablamos en la primera parte, sino también por todo este escándalo, está muy tocado, ¿no? Después de lo que ha sufrido durante este año, desde que el pasado mayo Osasuna descendiera a segunda división. Hemos querido también palpar ese sentimiento de los rojillos, como estaban después de que este escándalo estallara. Indignación y dolor es lo que provoca en el entorno rojillo todo lo que está ocurriendo con Osasuna. Desde la Federación de Peñas lamentan la repercusión mediática de este caso y cómo eso está manchando el nombre del club. Que la gente ahora mismo está más pendiente de todo lo que está sucediendo con el tema del juzgado, del dinero, de los amaños, de eso, de lo que es más el ámbito deportivo. Y nosotros pedíamos que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables. Entonces, si cae cuanto antes, mejor que mejor para el osasunismo, para los 94 años que tenemos, y que están manchando el nombre de Osasuna en vano. Porque ahora mismo fuera de aquí se está hablando solamente de corrupción, de amaños de partidos, de que esto no es normal. Y lo que nos tenemos que centrar es que se olvide eso y volver a ser lo que éramos, un equipo que lucha y que solo se hable de nosotros por nuestro juego. A finales de verano surgió un movimiento entre la afición denominado Proyecto Cuch, que incluía personas de todos los ámbitos que pretenden una regeneración del club, un grupo que también muestra su pesar por los acontecimientos. Como pasa en la vida, muchas veces la realidad supera la ficción y estamos viendo que todo lo que pensábamos se ha quedado corto. Entonces, pues mucho dolor por la situación, pero por supuesto que como osasunista, como ciudadano, lo que quiero es que el que la haga, la pague. Y desde luego, viendo que se ha iniciado el proceso y al ritmo que va, pues bueno, esperanzado en que por lo menos no se pongan parches y la situación se resuelva y caiga quien tenga que caer y quien la haya hecho que la pague. El caso Osasuna tiene un recorrido a nivel jurídico y otro a nivel deportivo. Este último es el que realmente preocupa a la afición. Las sanciones deportivas, que son yo creo que ahora mismo las que todos tenemos miedo, porque al final que recaiga sobre las personas, pues es lo que tiene que pasar, pues son las auténticas responsables, y sobre el club pues habrá que ver, pero va para largo. Desde el Proyecto Cuch además han puesto en marcha distintas iniciativas. La más reciente es la recogida de firmas para que las personas vinculadas a las directivas de Miguel Archanco y Pachi Izco pierdan la condición de socios del Club Atlético Osasuna por el perjuicio causado a la entidad. Pues a punto de llegar a las 11 menos 25 de la noche, lo tenemos que dejar aquí, no sin antes también decirles que a todo esto el próximo jueves hay asamblea. Veremos también qué dice la Junta Directiva al respecto de su continuidad en la misma asamblea, donde se debería ratificar la personación como acusación particular en ese proceso judicial por parte del Club Atlético Osasuna, pero de momento, como les hemos insistido, parece que dolidos por este último obstáculo con todo el tema del aval, pero quieren continuar al frente de Osasuna. Esa es la última hora que nos llega aquí en Navarra Televisión. Pachi Pérez, María Goicoechea, Santizuza, a los tres, muchísimas gracias por haber venido esta noche a Tiempo de Descuento. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Podríamos hablar hoy, pues ya lo saben, hasta horas, pero del Club Atlético Osasuna, pero tenemos que dejarlo aquí porque, como siempre decimos, no solo de Osasuna, afortunadamente, que vive el deporte navarro, y después de una breve pausa vamos a repasar también lo que han hecho el resto de equipos de nuestra comunidad. Ahora venimos.